Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido. 3 localidades en el transcurso del tiempo han sido indicadas como el Emaús evangélico. A partir del siglo III, la Iglesia localizó el encuentro de los 2 discípulos con Cristo resucitado en la ciudad de Nicópolis, la antigua Emaús citada en la historia bíblica de los Macabeos, donde hoy se encuentran los restos de una basílica cruzada que había sustituido a una de mayores dimensiones, de la época bizantina. Sin embargo, pese a la coincidencia del nombre, no correspondía a la distancia desde Jerusalén, mucho mayor que la indicada en el relato de Lucas. En el período cruzado se buscó una nueva ubicación, Kiryat Yearim, hoy Abu Ghosh, basada justamente en el cálculo de la distancia exacta desde la ciudad santa, pero esta identificación no arraigó en la fe popular, ni gozó del reconocimiento de la Iglesia. Desde el siglo XIV hasta hoy, por su localización junto a uno de los caminos que subían a Jerusalén y la persistencia de tradiciones locales, fue adquiriendo valor la pequeña aldea de Al-Kubeibe, cuyo nombre deriva probablemente de las cúpulas de algún edificio cruzado que se divisaba a lo lejos. 2 discípulos volvían de Jerusalén discutiendo animosamente los hechos acontecidos en los últimos días. En el camino encontraron a Jesús resucitado, pero curiosamente no lograron reconocerlo. Jesús les dijo: ¿qué comentabais por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Los 2 discípulos trataban ante todo de comprender quién era Jesús, considerado como profeta poderoso y el libertador esperado de Israel, pero sin éxito, porque había sido condenado a muerte y crucificado. Con toda razón podían sentirse fracasados, pobres desilusionados en busca de una aclaración, de una explicación, de alguien capaz de iluminarlos. Y su deseo, afortunadamente, fue cumplido. Comienza un diálogo durante el cual el desconocido explica a los discípulos que el sufrimiento y la muerte de Cristo forman parte de un designio de Dios, previsto en las Sagradas Escrituras. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que la tarde está cayendo y el día se acaba». Los 2 discípulos en un primer momento no reconocieron a Jesús porque sus ojos, explica Lucas, estaban impedidos. Había en ellos una fuerza interior que los hacía profundamente incapaces de ver. Para ellos, Él estaba muerto. La cruz era entonces la causa principal de esta ceguera. Pero la explicación bíblica de Jesús inició en ellos un lento proceso de curación. En sus corazones nuevamente se reavivó el fuego apagado, y se lo debían precisamente al desconocido. Por esa razón, quisieron que se quedara un poco más con ellos. Lo que sucedió luego durante la cena completó la revelación antes iniciada. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista, y se decían:
¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Durante la comida Jesús realizó los mismos gestos que había hecho tantas veces en su vida. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio para ser distribuido entre los presentes. Y fue entonces, cuenta Lucas, que se abrieron sus ojos. La apertura de los ojos, o sea, la comprensión plena del misterio de Jesús, permitió a los discípulos verlo, o mejor, reconocerlo, que es más que un simple ver. Eso es lo que quiere significar la misteriosa desaparición del resucitado. Él está invisible, pero desde ese momento en adelante estará siempre presente en todos los Emaús diseminados por el mundo. Es en la Eucaristía donde quien tiene los ojos abiertos puede experimentar la presencia de Cristo muerto, resucitado y vivo para siempre. En 1355 llegaron a El Cubeibe los frailes menores que recuperaron la tradición del Emaús evangélico. 5 siglos más tarde, el lugar fue comprado por la marquesa Paulina de Nicolai y donado a la custodia de Tierra Santa. Las primeras excavaciones a fines del siglo XVIII revelaron los restos de la Basílica Cruzada, que había incorporado un precedente edificio denominado Casa de Cleofás, nombre de uno de los 2 discípulos de Emaús. Además, aparecieron los estimables restos de una aldea medieval con casas y almacenes a lo largo de la calle. En 1902 se construyó en el lugar una nueva iglesia de estilo neorrománico, obra de Fray Wendelin Hinterkhäuser, que integró los restos de la anterior. Entre 1940 y 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron recluidos en el convento de Emaús todos los frailes de nacionalidad italiana residentes en Tierra Santa. Los religiosos, guiados por el padre Bellarmino Bagatti, sacaron buen provecho a aquella forzosa permanencia, realizando una serie de excavaciones e investigaciones que permitieron de algún modo reconstruir la historia de la aldea, habitada desde la antigüedad. Lucas no se limitó a fotografiar un suceso histórico. Ha querido transmitir sobre todo un mensaje a su comunidad e indirectamente a los futuros creyentes en Cristo. El evangelista compuso su narración según el esquema de un camino de ida y vuelta. En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. El Evangelio de Emaús es de gran actualidad, y no solo para nosotros cristianos. En efecto, en la historia de los 2 caminantes se refleja la historia de la humanidad. Es la historia de cada hombre en busca de un sentido de la propia vida, que lo encuentra realmente cuando redescubre el fundamento que sostiene el mundo y aquel que es la fuente de la vida. Mejor dicho, aquel que es la vida en persona. Pienso que todos nosotros somos de alguna manera peregrinos de Emaús, hombres para los que es difícil entender, cansados y desconcertados, después de haber tenido un mal día. Llevamos dentro de nosotros un corazón débil, en el que a veces se apaga el fuego del amor y de la esperanza. Por eso sentimos la necesidad de que alguien venga en nuestra ayuda, que nos ofrezca su mano, que reavive nuestros corazones. Y ese alguien está siempre presente en nuestro camino. Solo espera con paciencia nuestra invitación para convertirse en nuestro compañero de viaje. Lo importante es no hacerlo esperar demasiado.
غير يعطي